eso pasa por renegociar el contrato de gas del lote 58, que hoy está en manos de la empresa de hidrocarburos estatal china, que tal como está planteado el contrato, tal como están planteadas nuestras normas, simplemente podría hacer lo que le da la gana con ese gas. Queremos renegociar los contratos, queremos cambiar la política de hidrocarburos para que el Estado pueda decidir dónde tiene que priorizarse la distribución de ese gas. Y la prioridad será, por supuesto, el abastecimiento del gasoducto para el polo petroquímico, que será la demanda que garantizará a su vez que se pueda sostener, que se pueda financiar la masificación del gas, el gas virtual, en todas nuestras regiones del sur. Hay inversionistas interesados en este momento en el polo petroquímico, que están esperando simplemente un Estado que ponga orden en la casa, que diga dónde se puede invertir, que ayude a planificar mínimamente el polo petroquímico y que los convoque. Lo que ha pasado es que hemos tenido gobiernos, incluido este gobierno supuestamente nacionalista, que en primer lugar no ha querido defender nuestros intereses y que en segundo lugar se creyó el cuento, ¿no?, de que el mercado lo resuelve todo mágicamente, que el Estado no se tiene que meter. Nosotros sí creemos en la necesidad de un Estado moderno, eficiente, que planifique, que convoque a los inversionistas privados en función de una proyección, de una planificación previa. Y eso es lo que nosotros haríamos en un gobierno nuestro. Sobre el tema de la ley del servicio civil, nosotros nos hemos manifestado siempre a favor de una modernización del Estado, una modernización de la gestión pública, de una lógica meritocrática dentro de la función pública, pero nos opusimos a la manera como se impuso la ley del servicio civil, vulnerando derechos de los trabajadores, de los funcionarios públicos, negándoles, por ejemplo, su derecho a la negociación colectiva. Lo denunciamos en el Congreso, presentamos una demanda de inconstitucionalidad sobre el particular y seguiremos defendiendo los derechos de todos los trabajadores del sector tanto público como privado, recuperando el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, por supuesto continuando con una lógica meritocrática y de evaluación, pero que no tiene que hacerse con un ánimo punitivo de despedir a la gente, sino con un ánimo de capacitarla más y mejor. En cuanto al tema tributario, nosotros hemos planteado que tiene que haber en nuestro país justicia tributaria. Tienen que pagar más los que más tienen. El problema es que ha sido al revés. Ha habido una serie de exoneraciones tributarias a las grandes empresas, se han tapado los ojos la SUNAT y todas las entidades encargadas del tema tributario frente a la elusión y evasión tributaria de las grandes empresas. Se ha mencionado el caso de Telefónica, efectivamente, que nos debe hasta hoy 2.000 millones de soles, y en lugar de cobrárselo, lo que hizo el gobierno fue renovarle el contrato, ¿no es cierto?, en lugar de además convocar, como debía haber sido, una licitación pública internacional. Esa plata se tiene que cobrar. Como la SUNAT, por ejemplo, tiene que recoger las denuncias que se han hecho de elusión tributaria de, por poner un ejemplo nada más, la empresa minera Yanacocha. Hay una denuncia documentada que la SUNAT ni siquiera ha querido recoger. Es una muestra de cómo no quieren comprarse nunca el pleito de cobrar a quien hay que cobrar, y efectivamente andan persiguiendo a los pequeños empresarios, a los pequeños productores, ¿no?, cerrándoles el negocio ante cualquier atraso en el pago de sus deudas, y eso tiene que cambiar. Pero también hemos planteado una reforma tributaria que nos haga recuperar todo lo que hemos perdido en impuesto a la renta de tercera categoría en el último año. No sé si ustedes recuerdan, el MEF, con el cuento de reactivar la economía, planteó una reforma que significaba exonerar de bajar el impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, bajar el impuesto a la renta de las grandes empresas. Eso ha significado que el Estado peruano ha dejado de percibir 3.000 millones de soles. Producto de las consultas ciudadanas, se ha realizado el 10 de enero estas a nivel nacional y en Apurímac también, por el Frente Amplio. Con el número 2, con número 1 está yendo mi persona, Lenín Chiejo; el número 2 el compañero Fausto Torres, de la provincia de Chincheros; el número 3 la compañera Mercedes Ebrián; primera secretaria el compañero Gutiérrez de Andahuaylas; segunda secretaria la compañera Santos Aima, representa a las organizaciones de mujeres de Abancay. Estos son nuestros candidatos, que han sido electos por más de 2.000 votos de toda Apurímac. Doctora Verónica,
en su lista de la plancha presidencial lleva usted al padre Marco Arana. Ahí lo conocemos por su posición un poco antiminera. Ese es el discurso que maneja la agrupación política que usted encabeza. No es así. Ni el señor Marco Arana ni nadie en el Frente Amplio es antiminero. En todos los casos, lo que hemos planteado es que se tienen que respetar los derechos de los pueblos, los derechos laborales, el derecho a un ambiente sano o una vida sana. Eso es lo que hemos planteado, que la minería no se puede imponer a sangre y fuego, como se ha pretendido en varias oportunidades. Porque la política está en un estado de descomposición total, se ha vuelto para mucha gente sinónimo de corrupción, de clientelaje, ¿no?, hasta de crimen organizado, porque hay mafias políticas, hay que decirlo, que se enquistan en gobiernos regionales, locales o en el propio Estado. Eso tiene que cambiar. Por eso estamos haciendo esfuerzos en renovar no solamente el rollo, sino las prácticas. Por eso nuestra convocatoria de elecciones ciudadanas abiertas para definir las candidaturas al Congreso. Yo misma fui elegida en un proceso de elecciones ciudadanas abiertas, compitiendo con otros 6 candidatos, no como en los otros partidos, donde ¿cómo se definen las cosas? ¿Por la billetera o por el apellido? O porque ya son dueños de sus partidos. En el Frente Amplio eso no es así. Y estamos convocando, invitando y dando su lugar a la gente joven, no solamente en edad, sino también en espíritu, que realmente quiere trabajar sinceramente, limpiamente por nuestro país. Así que todos invitados, hermanos, hermanas de Abancaya, quienes quieran sumarse a este proyecto, tienen las puertas abiertas. Necesitamos ser cada vez más los peruanos que digamos, sí se puede recuperar nuestra patria, sí se puede recuperar el estado de las garras de la corrupción, sí se puede recuperar nuestros recursos, sí se puede tener un desarrollo que garantice derechos para todos sin ningún tipo de discriminación. Muchísimas gracias. Pero, presidenta, se siente